Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un video que me pareció importante. Vamos a ir a las bases de recursos humanos, a la base de la gestión, eh, que es la herramienta organigrama. ¿Por qué me parece importante hacer esto? Porque tengo 20 años en el mundo de recursos humanos, en distintas empresas, tanto trabajando desde adentro como asesorando. Y en ningún lado, nunca, nunca, nunca vi la implementación de un organigrama de manera técnica, correcta y como herramienta de gestión. Solo es una foto de las relaciones interpersonales entre las personas, ¿no? De quién es el jefe de quién. Entonces, me parece que las empresas están perdiendo una oportunidad grande y que las personas de recursos humanos deberíamos ser un poco más técnicos en este sentido. Así que, sin más preámbulo, vamos a ver cuestiones organigrama. Hoy vamos a ver estos 4 puntos: cuál es el valor oculto de un organigrama, para qué sirve, qué función tiene, los errores más comunes al hacer y diseñar un organigrama, cómo trabaja o cómo ayuda a potenciar la estrategia de la empresa, el organigrama, y cuestiones técnicas muy necesarias para hacer un organigrama. El organigrama es el diseño de la silla donde se van a sentar las personas. Cuando implementas un sistema de gestión de recursos humanos, ahí te das cuenta que cuáles son los valores asignados al puesto y cuáles son los valores asignados a las personas. En una empresa, el desempeño de las personas, el conocimiento de las personas, pertenece a las personas, ¿sí? Entonces, la empresa es dueña de la organización que hace con las personas, que ayuda, o en el mejor de los casos, o a veces complica, el desempeño de las personas, ¿no? Entonces, el éxito de esa persona depende de la persona, pero el éxito del conjunto es lo único que es dueña de la empresa 100%. La estructura, el formato, la arquitectura de cómo arma eso pertenece a la empresa. Eh, esta silla, cuanto más completa es la definición de la silla, y no solamente quién es el jefe y de quién depende, más fácil es estar en esa silla para las personas. ¿Ah? Por eso es muy, muy importante, en principio, hacer la división entre qué es la silla, cuáles son características del puesto y cuáles son las características de la persona que ocupa ese puesto. ¿Mm? Claramente, estructura de relaciones. Y acá es muy importante entender que no solamente es quién es el jefe, sino que son los pares. El par, si lo pongo como par, tienen el mismo nivel de responsabilidad. Si lo pongo como superior, tiene una estructura superior en todos los sentidos de la palabra. ¿Mm? Ordena coreografía de comportamientos. Cuando vos haces un organigrama, claramente en las relaciones, pero también a nivel horizontal establece expectativas de comportamiento de las personas que ocupan ese puesto. Por eso es que si esto se vive, además de una definición, si esto se vive, empezás a ver en las empresas una coreografía de comportamientos esperados, ¿sí? Donde si eh, hay un nivel que donde todas las personas que están en ese nivel, no sé, gerente, todos los gerentes tienen que liderar con el ejemplo, empiezas a ver ciertos comportamientos que empiezan a generar esa definición y la definición ayuda a generar esos comportamientos. ¿Mm? Camino de comunicación. Es muy frecuente que en las empresas la información suba, pero no baje. Entonces, cuando vos armas un organigrama, parte de las cosas que tenés en cuenta es los relacionamientos
y la estructura donde la comunicación y la información fluye tanto para arriba, para abajo, como para los costados. Esqueleto organizacional claramente es donde se estructura y donde se cuelga todo el resto de la organización, tanto los planes de carrera, la evaluación de desempeño, la estructura salarial, el sistema de reuniones operacionales, todo el resto se cuelga de ese esqueleto organizacional. ¿Mm? Y el fin último, mis amigos, es generar cultura. Digamos, ningún eh, organigrama va a ser eficiente y funcional si no está colgado de esta cultura necesaria y obviamente que esa cultura esté definida, escrita, estandarizada y demás. Y hay una cuestión importante respecto a la cultura, es que todas las culturas son dadas. Digamos, las empresas que no tienen una buena cultura, no es porque llegaron tarde a la repartición de cultura y le tocó esta, ¿no? Hicieron un montón de cosas de manera consciente o de manera inconsciente que generaron esa cultura. Entonces, es muy importante entender que si vos querés que tu empresa tenga cierta cultura, hay que definir, hay que estructurar, hay que trabajar, hay que hacer un paso a paso, un montón de cosas para que esa cultura se pueda dar de manera correcta. Dice, los errores comunes. El más común para mí, el más frecuente, es esto de ir corriendo hacia atrás. O sea, una vez que cambió la estructura, salir y hacer, dibujar el organigrama. Volvió a cambiar, volver a cosa de que sea una excusa para relacionamiento, para cubrirse las espaldas, y no realmente una herramienta de gestión. ¿Mm? Que se use solamente para justificar posiciones y personas. Y no. O sea, yo tengo un junior en un lugar, entonces el organigrama lo dibujo que esa persona sea junior, o tengo un gerente que todavía no tiene el expertise para ser gerente, entonces en el organigrama lo pongo como jefe. No, claramente que no. No puede justificar posiciones o personas. Que las áreas no estén representadas en todos los niveles. Es muy frecuente esto, ¿no? Entonces vos tenés toda la línea de gerentes y, no sé, recursos humanos también es muy común. Como el área no tiene todavía el peso político tan importante en la empresa, es jefe. Y ese jefe reporta al director o reporta directamente al dueño y no hay un gerente que lo represente. Bueno, eso no es correcto. Si no hay si todavía el área no es lo suficientemente grande para tener un gerente, debe depender de un gerente, del de administración, del de que quieras, pero tiene, en la mesa de discusión gerencial tiene que estar representada el área. ¿Sí? También es un error llevar un jefe a una mesa gerencial de discusión. No considerar la estrategia. Claramente que es un problema. El organigrama tiene que estar armado del futuro. Vos tenés que armar el organigrama del futuro en esa estrategia de crecimiento, de ampliación, de nuevos productos, de nueva estrategia, de nuevos mercados, lo que sea, ¿no? Ese organigrama tiene que estar establecido. Y el de hoy tiene que estar armado en función de esa estrategia. Quedarse solo con la caja, el nombre del puesto y la persona. No, la silla esa que decíamos hoy es mucho más grande en el sentido de comportamientos, en el sentido de estructura salarial, en el sentido de cuál es el plan de carrera lógico para ese puesto. Bueno, hay un paquete grande de definiciones que tiene que tener esa silla, que no es solamente el nombre del puesto y la persona que lo ocupa. Estrategia. Vamos a establecer bien cómo ayuda el organigrama a la estrategia y a caminar esa estrategia definida. La estrategia, digamos, el organigrama no puede decir una cosa y la estrategia otra, ¿sí? ¿Qué significa? Si yo me estoy, ahora el país está metido en un
el mundo industrial está metido en un gran desafío que es que hoy depende mucho más de tu producto, de tu servicio, de tu calidad, de tu valor agregado que antes. Entonces, si vos haces una estrategia de mejoramiento de calidad o de mejoramiento de los procesos, esa estructura tiene que estar diciendo eso, ¿sí? En la estructura actual y en la estructura futura, ¿tá? Eso es muy importante. El organigrama como norte y no como foto. Esto también es que es muy frecuente. El organigrama tiene que ser un norte, ¿tá? Tiene que ser, y cada parada, además del norte, tiene que tener paradas estructuradas. Entonces, yo voy a tomar una persona, no sé, un jefe de calidad, pensando que calidad dentro de poco debería ser una gerencia, entonces voy a pensar en esa persona porque ya sé que el organigrama del futuro tiene una gerencia, ¿tá? Eh, el- en los niveles y áreas deben tener coherencia con el crecimiento, ¿sí? Esto también es importante. Si va a haber direcciones, si va a haber gerencias, si va a haber un director general, que este crecimiento es una estrategia que recursos humanos tiene que saber acompañar. Criterios técnicos. Antes de armar el organigrama, es muy importante definir cuántos escalones va a tener ese organigrama, ¿sí? En este, por ahí el consejo estratégico que les doy es agarren los escalones del mercado, porque después van a ir a compararse con ese mercado. Traten de no inventar nombres estrambóticos de los puestos, porque hay analistas, jefe, gerente, director, ¿sí? Eh, Cuando es una planta manufacturera, los dentro de convenio, los operarios también son importantes, que creo que lo nombro más adelante. Entender que si están en el mismo nivel, tienen el mismo nivel de responsabilidad. Eso después genera un montón de acciones, ¿sí? Como por ejemplo la mesa de reunión. Si están en el mismo nivel, tienen que estar en la misma mesa de discusión. Y si la persona no está a la altura, hay que cambiarlo de nivel, ¿sí? A la persona y no al puesto. ¿Mm? Todas las áreas deben estar representadas en todos los niveles, esto que decíamos al principio, ¿sí? No puede haber una línea que salte dos escalones. Debe considerar el crecimiento, debe ser una estrategia hacia futuro, ¿tá? Claramente ese crecimiento tiene que estar definido hacia dónde quiero crecer. Debe fomentar el flujo de información también. Y si hay operarios, hay que desglosarlo. Esto también es importante. El operario no es solamente una caja más. El operario tiene que tener un organigrama en sí, ¿tá? Con estrategia de crecimiento, estrategia de funcionalidad, todo tiene que estar desglosado. Es una herramienta viva, viva, ¿sí? Es el input para desarrollar estrategias. ¿Cómo está hoy la estructura? Si yo planeo crecer multisite, ¿sí? Entonces, en general es la estructura corporativa, el desglose. Este organigrama sirve para armar la estructura más funcional posible, más liviana posible y demás. Se modifica con el seniority de los líderes, ¿tá? Si los líderes crecen, esto se modifica. Es herramienta para evaluar desempeño, claramente, porque el desempeño es comparándolo con tu silla, ¿sí? Es herramienta para hacer planes de carrera, porque según tu perfil y la silla con la que te vas a comparar, es el plan de carrera que vos como persona, como empleado, tenés que seguir. ¿Mm? Genera
planes de expansión multiplantas. La estructura de crecimiento, si yo planeo crecer dentro de la misma estructura, es un organigrama, y si yo planeo crecer multiplantas o multisite, es otra estructura la que tengo que armar. Y esto no es menor, ténganlo en cuenta. Y algunas conclusiones. Un organigrama vivo te ordena, te prepara para el mañana. Es una herramienta para mirar el futuro. ¿Sí? Es una herramienta para mirar el futuro. Cómo quiere funcionar. eh, Quiero funcionar de manera clara, predecible. ¿A dónde voy a crecer? Cuanto más improvisado sea la gestión, claramente más difícil va a ser armar el organigrama. El organigrama no se llena con cargos lindos o puestos o personas, ¿sí? Es una construcción técnica, propósito y lógica operativa hacia el futuro, ¿sí? El desorden, el desorden organizacional siempre se paga con resultados, ¿sí? Esto es la ley básica de cualquier management. La estructura no acompaña la estrategia. La, la estrategia no, digamos, la estrategia, si la estructura no acompaña la estrategia no se va a cumplir. Es el cimiento. El organigrama no es una herramienta decorativa, es una herramienta de ejecución, de gestión. ¿tá? Así que tómensela con seriedad. Defiéndanla, si vos sos una persona de recursos humanos, defiéndanla con seriedad. Un, un organigrama mal hecho, mal diseñado, no solo refleja el desorden que existe, sino que lo multiplica, ¿sí? Lo genera a ese desorden. Cada error estructural termina siendo un obstáculo en la operación, el liderazgo y los resultados. El verdadero valor del organigrama no está en su forma, sino en su capacidad de diagnosticar. ¿tá? Si una estructura sostiene o sabotea sus resultados. Es la foto más honesta de tu sistema de gestión. Y cuando te sientas en una mesa de discusión con el organigrama, estas cosas son las que podés mostrar para poder defender y generar y ser parte de esa estrategia, de esa gestión de estrategia. Eh, Nada, si tienen alguna duda respecto de este formato de organigrama y demás, escríbanme en los comentarios y nada, los voy a contactar, hablamos en privado sin problema. Así que muchas gracias y nos vemos.